Buenos días. En este momento voy a hablarles sobre un trabajo realizado en la asignatura de Evaluación de Impacto Ambiental en la especialización de Gerencia Ambiental de la Universidad Libre. Como tal, el ejercicio consiste en hacer la evaluación de impacto ambiental del factor socioeconómico, de los factores, perdón, socioeconómicos de un proyecto. Em, Todo está dado dentro de los ámbitos académicos, no es un proyecto real que se esté ejecutando. La metodología que se utilizó para elaborar la matriz de impactos ambientales es la metodología CONESA, que es la que les voy a explicar a continuación. Como les dije, los únicos factores que se van a evaluar o que se van a tener en cuenta en este proceso van a ser los factores socioeconómicos. Los bióticos y abióticos fueron evaluados en otra instancia o en otro proceso. Como tal, la metodología CONESA fue desarrollada por Vicente Conesa y tiene como objetivo determinar, evaluar y categorizar o priorizar los diferentes impactos que puedan darse durante el ejercicio de una obra, una actividad o un proyecto, impactos ambientales. ¿Sí? Como tal, la metodología combina criterios cualitativos y cuantitativos, en donde la valoración máxima del índice de importancia, que es el valor final que se le da a cada uno de los impactos dentro de la matriz, donde el índice de importancia, retomo, tiene un valor entre 0, y 100. Dentro de los cuales, aquí como ven, de 0 a 25 sería irrelevante la valoración, de 26 a 50 sería moderado, de 51 a 75 severo y de 76 a 100 sería una valoración crítica. Dentro de los criterios que se tienen en la metodología CONESA, como primero podemos ver el carácter, en donde se determina si el impacto es positivo o negativo. También tenemos la intensidad, que es el grado de alteración o el cambio que se puede afectar en el espacio por esta actividad. También tenemos la extensión, que es el área de influencia que se vería afectada por el ejercicio de esta obra, de este proyecto, de esta actividad, como les venía diciendo. El momento sería el tiempo en el que transcurre la acción o la aparición del impacto. Tenemos también otros factores como son la persistencia, la reversibilidad, la recuperabilidad, sinergia, acumulación, efecto y periodicidad. Como les decía, la valoración final que se le da a cada uno de los factores o a cada uno de los impactos dentro de la metodología CONESA se determina a través de la siguiente fórmula. Aquí lo pongo un poquito más grande. Listo. Entonces, esta fórmula nos va a decir qué valor, bueno, como tal, dentro de la fórmula van a intervenir los diferentes factores que les acabo de mencionar, en donde se establece que ese índice de importancia sería la sumatoria de 3 veces la intensidad, más 2 veces la extensión, más el momento, la persistencia, la reversibilidad, la recuperabilidad, la sinergia, la acumulación, el efecto y la periodicidad. La suma de todos estos factores sería la valoración final de este índice y dependiendo de esto, tendríamos, como lo dijimos acá en la escala de valoración, se tendría un impacto irrelevante, moderado, severo o crítico. Listo. Les voy a mostrar en este momento. Aquí, dejar de compartir. En este momento les voy a mostrar el proyecto que se trabajó en el programa de ArcGIS. Como tal, en el proyecto se tuvieron en cuenta diferentes criterios, diferentes factores, diferentes capas que intervenían dentro de la zona de estudio, dentro de la delimitación de la zona de estudio. Se tomaron 16 puntos para establecer, 25 puntos para establecer el perímetro del área de influencia del proyecto, en donde se determinó que tenían incidencia 2 municipios, que son Chitagá del norte de Santander y Cerrito de Santander. En Cerrito tenemos que la vereda Platera fue la que quedó establecida dentro de la zona de estudio, dentro de la zona del proyecto. También tenemos que una parte de la vereda Cornejo y de la vereda Piedras, voy a hacer zoom acá. Como tal, esta zona de la vereda Piedras es mínima, pero de todos modos se incluyó dentro de el estudio porque tiene incidencia dentro de la misma evaluación del proyecto. Tenemos que dentro de este proyecto
hay diferentes condiciones sobre las cuales se hace la determinación de los factores socioeconómicos. La principal característica que vimos o que consideramos para incluir dentro de este proceso fue que dentro de la delimitación del área de estudio se encuentra un sendero que es una vía que atraviesa las diferentes veredas que acabo de nombrar, en donde encontraríamos como tal la mayor afectación dentro del proyecto. Las capas que se utilizaron, o más bien después de hacer la extrusión y determinación de cuáles serían las capas que tendrían incidencia dentro del área de estudio, se determinó que las capas con las que se trabajaría sería la vereda, la capa de vías, la capa de densidad poblacional, la capa de las veredas. Esta capa como tal se sacó haciendo una intersección entre las veredas de Colombia y la zona de estudio. Y aquí se determinó que solamente estas tres veredas, perdón, quedaban dentro del área de estudio. Tenemos también la capa de municipios, departamentos, el perímetro, perdón, de la hidroeléctrica, que sería el proyecto que se realizaría, y la determinación de zonas urbanas o rurales dentro del mismo proyecto. Este proyecto se desarrolla dentro de un espacio rural, queda bastante alejado de la zona urbana, de los diferentes municipios. Un momento. Aquí. ¿Dónde están los puntos? Dentro de los puntos de densidad poblacional se determinó que solamente estos tres cúmulos quedaban, entre comillas, cerca de la zona de estudio. Sin embargo, vamos a medir la distancia que hay del cúmulo más cercano de puntos a el área del proyecto. Se tiene una distancia aproximada de 4 kilómetros. Entonces, se determinó que aunque tiene cercanía a la zona de estudio, no tendría como tal una afectación severa o con mucha relevancia dentro de los procesos que se llevaron a cabo en esta. Listo. En este momento les voy a mostrar la matriz de impactos que toma en cuenta, como les decía, los impactos del medio socioeconómico, de los factores socioeconómicos. Tenemos en cuenta que el proyecto tenía diferentes etapas, pero en las únicas en las que se tenía como tal un acercamiento a impactos en los factores socioeconómicos era en la etapa de construcción y en la etapa de operación. En la etapa de construcción tenemos las actividades de adecuación de acceso o vías, tenemos contratación de mano de obra, tenemos descapote o excavaciones, y en la etapa de construcción tenemos llenado del embalse y tenemos la generación de energía. Los principales impactos que se evidenciaron dentro de este proceso fueron: en la etapa de construcción, en la actividad de adecuación de accesos o vías, la pérdida de conectividad y movilidad local por el sendero que les mostré o señalé en el área de estudio. La capa que se utilizó para determinar esto fue la capa de vías en conjunto con las demás capas que tenían incidencia en el proyecto. Tenemos también que en la etapa de construcción, en la actividad de contratación de mano de obra, tendríamos un impacto de dinamización de la economía local, utilizando la capa de densidad poblacional. También perdón, esa es la capa principal que se utilizó, pero también se tiene en cuenta la capa de municipios que establece los perímetros o las áreas administrativas que estarían viéndose integradas dentro del proyecto. Tenemos también que en la etapa de construcción, en la actividad de descapote o excavaciones, tendríamos un impacto de afectación a la salud o a la calidad de vida. Este impacto como tal tiene una valoración baja. ¿Por qué? Porque como les enuncié anteriormente, las poblaciones se encuentran alejadas del área del proyecto. Listo. En la etapa de operaciones tenemos el impacto de desplazamiento involuntario de la población. También tenemos la pérdida de la capacidad productiva o agropecuaria. Esta actividad, perdón, se determinó en la capa de veredas, en donde se estableció también que era una zona rural.
Y también tenemos el impacto de fortalecimiento de las finanzas municipales, teniendo en cuenta que con los proyectos de energía a los municipios, eh, el Estado les desembolsa, bueno, cuando un municipio va a ejecutar un proyecto energético, se les desembolsan ciertos recursos como estímulos para la ejecución de estos. Como les estaba mencionando, en la metodología CONESA se tienen estos factores que serían intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación, efecto y periodicidad, que haciendo la fórmula que les enuncié, de 3 veces la intensidad, 2 veces la extensión y la sumatoria de los diferentes factores que les acabo de mencionar, se tendría, perdón, el valor del índice de importancia o de la importancia del impacto ambiental. En este caso, tenemos dos impactos que se valoraron como positivos y el resto se valoraron como negativos, dentro de los cuales solo 2 tuvieron una categoría o una categorización como severos y el resto fueron categorizados como moderados, teniendo en cuenta los rangos de valoración que les mencioné anteriormente. Aquí en ArcGIS. Si pueden ver, voy a desactivar la capa de vías y ¿dónde está? Activar la zona urbana y rural. Un momento. Aquí, segundo. Aquí bien pueden ver que esta es el área que tenemos como el área del proyecto y donde hay mayor cúmulo de puntos verdes, que serían los de densidad poblacional, es donde están las cabeceras municipales. Aquí pueden verlas, son bastante pequeñas. Las cabeceras municipales o las áreas urbanas de los diferentes municipios. Sin embargo, un momento, hay bastante, como tal, se evidencia que aunque las zonas urbanas tengan un área bastante pequeña en comparación con la extensión del municipio, hay una cantidad de población mayor en las áreas rurales que en las zonas urbanas, teniendo en cuenta pues la información de las capas que utilizamos. Sin embargo, cerca de nuestro proyecto no hay como tal poblaciones que puedan verse afectadas de manera severa o crítica por el ejercicio de las actividades del proyecto. La mayor afectación o el impacto que tuvo una valoración severa fue el que estaba relacionado con las vías, puesto que al ejercer o al establecer esta como nuestra área de proyecto, este camino se vería cortado o se perdería conexión entre las diferentes veredas o los diferentes municipios a través de este.